enfermos o contagiados con COVID-19 están mal, lo primero que van es a la UTI, ¿sí? Y ahora está cerrado. Algo que preocupa es que los jóvenes, ojo, los jóvenes están llegando en mayor cantidad ahora. Les tocó su turno, jóvenes, entiendan. Ya no quieren entender aquello. Las fiestas como si nada, todos los días. Fin de semana peor, olvídese. Fiesta en todo lado. Borrachera por todo lado. Y ahí se olvidan de que uses el barbijo, distanciamiento, no hay nada de eso. Y por ello es que está creciendo, el porcentaje se está elevando de infectados en nuestro país. Para hablar de infectados, ¿sí? Para hablar de este tema del COVID-19, vamos a tener una entrevista, por supuesto, vía virtual, como ya está acostumbrándose, para hablar de la campaña Contagia Derechos, no contagies COVID-19. ¿Escuchó bien? La campaña Contagia Derechos, no contagies COVID-19. Está con nosotros ya nuestro invitado especial. Le voy a dar la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días y Marco Antonio, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Roby. Muchas gracias por la invitación. No, nosotros siempre dispuestos a informar a toda la población en nuestros roles en la red de participación ciudadana y contribución. Marco, explícanos en qué consiste esta campaña que la han denominado ustedes Contagia los Derechos, no contagies el COVID-19. No, bueno, la red de participación ciudadana y control social es un conjunto de más de 30 instituciones que trabajan a nivel nacional, que tienen como propósito promover la participación ciudadana y el control social, como nuestro nombre indica, ¿no? Entonces, nos dividimos en 10 grupos regionales y hacemos este trabajo de fortalecimiento de la sociedad, más que todo, ¿no? Para fortalecer la democracia participativa desde la participación y el control social. Sobre la campaña, bueno, inicialmente esta es la segunda campaña que realizamos. Una primera se ha trabajado todo el tema de valores, tomando en cuenta que la primera ola de la pandemia nos ha pescado prácticamente sin información, entonces no se contaba con demasiada información y ha habido mucho miedo en ese sentido, y se han descuidado mucho el tema de valores tanto individuales como colectivos, ¿no? Para ver cómo se puede sobrellevar la situación de pandemia. Y en este segundo ciclo de campaña nos hemos querido concentrar más que todo en el tema de derechos, ¿no? Tomando en cuenta que desde que empezó la pandemia han existido algunas vulneraciones a varios derechos, y entonces nosotros lo que queremos es poner en mesa, ¿no? Toda esta defensa de derechos, las garantías que deben existir para que se cumplan. Y en ese sentido hemos planteado esta campaña ahora que se llama Contagia Derechos, no contagies COVID-19, ¿no? Entonces hablamos bastante del tema de derechos y cómo estos deberían ser garantizados por el gobierno, ¿no? Y cómo nosotros como ciudadanos también deberíamos ejercer estos derechos. Hablando de los derechos, bueno, básicamente hemos encontrado entre varios que se están vulnerando, quizás los más fundamentales el derecho a la salud, ¿no? Entonces, desde nuestra lectura, desde lo que está pasando, entendemos que es un derecho que en este momento necesita ser garantizado, ¿no? Y la forma de garantizarlo en esta coyuntura es, por un lado, todo el tema de prevención, de considerar los mecanismos de bioseguridad. Por otro lado, todo el tema de las campañas de detección, ¿no? Para tratar de contener el avance de los contagios, ¿no? Entonces debería ser garantizado también esto. Y finalmente el tema de la inmunización, ¿no? Que es en lo que se está trabajando en este último tiempo, en la perspectiva de lograr una inmunidad del rebaño. Si bien es cierto que las vacunas no evitan el contagio como tal, sino lo que hacen es mitigar los síntomas cuando uno se contagia, ¿no? Para que sean lo más leves posibles y no lleguemos a situaciones de terapia. Entonces, en esa perspectiva se requiere inmunizar a la mayor cantidad de población, ¿no? Para que la enfermedad pueda ser superada
de mejor forma en nuestra sociedad. En el caso del derecho a la educación, bueno, como recuerdan, el año pasado ha habido un cierre del año escolar que ha perjudicado bastante a la población estudiantil, ¿no? Entonces su derecho a la educación ha sido vulnerado en ese sentido. Y también si tomamos en cuenta que en el momento en que hemos empezado a dar clases virtuales o a establecer mecanismos de trabajo a distancia, ha habido población que ni siquiera tenía el equipamiento, mucho menos el acceso o la conectividad para poder hacerse cargo de las clases. Entonces, y ahora mismo en algunos casos tropezamos todavía con eso, ¿no? Entonces, garantizar ese derecho a la educación debería buscarse la forma, los diferentes gobiernos, no solamente el nacional, sino el municipal, departamental, también de cómo dar respuestas. Si bien es cierto que en áreas dispersas se pueden, tomando medidas de bioseguridad, se pueden retomar las clases presenciales, o no se afecta mucho el tema de poder estar de manera conjunta, tomando en cuenta siempre los recaudos, ¿no?, de distanciamiento y de medidas. Los gobiernos deberían buscar las formas para que el derecho a la educación pueda ser ejercido, ¿no? Entonces lo ideal es que nuestros estudiantes puedan gozar de este derecho y puedan, si no pasar las clases con regularidad como en una situación normal, por lo menos la regularidad mayor posible dentro del marco de la pandemia, ¿no? Otro derecho que también hemos visto vulnerado el año pasado es el derecho a la libertad de expresión. Pues si recuerdan, el año pasado había un decreto en el que prácticamente se castigaba al pronunciarse contra las medidas que estaba tomando el gobierno, ¿no? Entonces ese decreto era muy duro en lo que respecta a libertad de expresión, al extremo de que ha habido organismos internacionales que se han manifestado, ¿no?, al decir que era un abuso del gobierno, un decreto en ese sentido. Entonces ahora ya se puede considerar que hay mayor libertad de expresión, pero algo que también hay que tener en cuenta en esto de la libertad de expresión es que al ser garantizado el derecho a la libertad de expresión, a veces también cometemos como ciudadanos los errores de difundir información que en muchos casos es errónea, y en la pandemia esto ha sido muy evidente, ¿no?, de transmitir información que a veces no nos tomamos la molestia de verificar si es correcta o no, o por lo menos si las fuentes son confiables, y reenviamos la información, ¿no?, y la multiplicamos, la viralizamos por redes sociales, contribuyendo más a la desinformación que a una información como tal, ¿no? Entonces también en ese marco de respeto, libertad de expresión, también hay que asumir una corresponsabilidad ciudadana de decir qué es lo que realmente podemos difundir, qué no, tomando en cuenta estos factores, ¿no?, de que si son noticias verificadas, correctas, y no estar difundiendo tanta información que en vez de ayudar perjudica, ¿no?, porque desinforma a la población. Otro derecho también que como red nosotros siempre vamos a estar acompañando que el ejercicio es el derecho a la participación y al control social, ¿no?, entendiendo que en un marco de democracia participativa justamente es la ciudadanía la que tiene que involucrarse en la toma de decisiones públicas, ¿no? Entonces los gobiernos de todos los niveles, no solo nacional, departamental, municipal, sino todos los niveles, deberían generar estos espacios para que la población pueda participar en esta toma de decisiones, ¿no?, porque es finalmente la población la que conoce su realidad y puede plantear mejores soluciones dependiendo de las problemáticas locales que se identifiquen, ¿no? Entonces es un derecho que nosotros promocionamos con mucha fuerza, ¿no?, que deba ejercerse, que pueda cumplirse y que los gobiernos deberían garantizar. Finalmente, el control social, entendiendo también que no es un mecanismo de fiscalización o de presión para las autoridades, sino por el contrario, más bien es un mecanismo que nos ayuda a mejorar la gestión pública, ¿no? Entonces, también controlar en ese sentido lo que van haciendo los diferentes gobiernos. Esos son los derechos que principalmente vamos promoviendo. Ahora dentro de la campaña también estamos trabajando otros derechos, ¿no?, pero estos consideramos que son los más fundamentales. Bien, Marco Antonio, teniendo en cuenta todo lo que nos explicas, los derechos que tenemos para
en realidad en esta campaña lo que se quiere es contagiar esto que tú nos acabas de explicar, que no contagiemos, al contrario, el COVID-19. Bueno, y yo hacía mención hace un momento, es preocupante la situación, en especial, quisiera que tú nos des un mensaje a los jóvenes, porque ahora esta temporada los jóvenes son los que están siendo más afectados y los jóvenes no entienden, no creen que eso es realidad, pero lastimosamente es así. Esta tercera ola está golpeando mucho a los jóvenes. Quisiera que tú nos des un mensaje para este sector, para este grupo, a los jóvenes que, bueno, hoy por hoy van a estar más afectados con esta tercera ola del COVID. Bueno, sí, el mensaje, por lo menos desde el enfoque de prevención, va a ser siempre el mismo, ¿no? Las tres medidas básicas que tenemos que tomar en cuenta: el distanciamiento social. En muchos casos, al inicio de la pandemia no se ha traducido en aislamiento social porque nos enteramos de algún contagiado, como que lo poníamos ahí en el congelador, no nos acercábamos, no, tampoco, justamente por eso hicimos la campaña de valores para evitar situaciones. Pero el distanciamiento social responsable, ¿no? De que está bien que hayan bajado, bueno, estaban en descenso los casos y por eso creo que hemos relajado un poco las medidas, pero no hay que descuidarse. O sea, el distanciamiento social sigue siendo una de las mejores medidas para evitar el contagio. Procurar estar en ambientes concentrados lo menos posible, ¿no? Sí, evitarlos incluso si es posible, pero si no es posible evitarlos, reducir por lo menos el riesgo estando el menor tiempo posible, solo necesario. Si va a haber tipo de reuniones, hacerlos mejor en espacios abiertos, ¿no? Donde haya una buena ventilación. El tema del barbijo, que también se ha descuidado bastante, ¿no? Se piensa que ya la enfermedad ha pasado y hemos dejado de usar el barbijo cuando estamos en espacios solos. Por ejemplo, ahora acá estoy solo, estoy en un área de 4 metros, de 4x4 solo, entonces por eso es que no estoy usando el barbijo. ¿No? Espacios comunes sí, en las movilidades, en la misma calle también, incluso, ¿no? También estar con el barbijo. Y finalmente, el lavado de manos, ¿no? Que de repente en muchos casos no se puede acceder con facilidad a lavarnos las manos, tener aunque sea nuestro spray o un alcoholcito en gel que nos pueda ayudar a desinfectar constantemente, ¿no? Esos son los 3 cuidados básicos. Ahora, el tema de las máscaras también que ayuda a que evitemos el contacto con la cara, que a veces involuntariamente nosotros nos tocamos la cara un montón de veces al día, ¿no? Entonces esta mascarita sí nos ayuda un poco a evitar eso, pero por lo menos el barbijo, ¿no? Y como bien señalaba Rodia, precisamente creo que son los jóvenes los que más han descuidado esto, porque claro, se entiende que con el cierre de las clases, con todo el tema virtual han estado bastante encerrados. En la medida que se han relajado las restricciones, pues han empezado a salir, a socializar, que también es parte de nuestra fortaleza, el socializar, pero hemos descuidado bastante todas estas medidas de prevención, ¿no? Entonces, como repito, insistir en que el distanciamiento social sigue siendo una de las mejores medidas, ¿no? Entonces, evitaremos el tema de conglomerados de personas, incluso el tema de fiestas y demás, también tomar los recaudos, como dice, si se puede evitar, pues lo evitaremos, ¿no? Pero si no se puede evitar, por lo menos nos cuidaremos cuando asistimos a estos espacios, ¿no? Porque al fin y al cabo, ya señalaba tanto, las unidades de terapia ya están prácticamente al límite. Cuando llegamos a esa situación es complicado para el mismo personal de salud, porque luego tiene que empezar a decidir a quienes siguen brindando terapia de control, y si es una situación muy dura como en otros países que no quisiéramos ver. Entonces tener este cuidado y las 3 medidas que ya creo que son estándar básicas para prevenir el contacto, ¿no? Muchas gracias, Robbie, por el espacio. Bien, a ti por haber estado junto con nosotros, orientándonos un poco. Es preciso hacer este tipo de campañas porque hay que concientizar a la población. Te agradezco de sobremanera, será hasta otra oportunidad, Marco. Muchas gracias, y recalcando, nuestras campañas las estamos haciendo por medios tradicionales, en radio, televisión, por medios alternativos que pueden encontrar en nuestras redes sociales, como Red PCC se pueden encontrar en Facebook, y en nuestra página web también como redpccs.org, los pueden encontrar, y en YouTube también como Red PCCS, ¿no? Entonces ahí van a poder consultar todo esto que estamos difundiendo
para que también la población se vaya por, ¿no? Muchas gracias. Bien, ahí estuvo con nosotros Marco Antonio Gisbert Barrera, quien nos estaba explicando un poco el tema de la campaña, ¿no? Esta campaña que viene realizando, lo decía él, son un conglomerado de instituciones que están apoyando en esto que todos debemos luchar, de verdad, todos debemos hacer nuestra tarea, nuestro trabajo, porque es importante, como dice el nombre de la campaña, contagiar nuestros derechos, no contagiar COVID-19, ¿no? Ahí vamos a repasar lo que nos decía un poco Marco Antonio en referencia a la campaña de contagia derechos, no contagies el coronavirus. Tenemos ahí el primero, que son los derechos humanos, ¿no? Vamos a ir pasando cuadro por cuadro para ir repasando un poco. Derecho a la educación. Derechos a la libertad de expresión. Derecho a la salud. Derecho a la vida. Derecho a la vida sin violencia. Derecho al trabajo. Derecho de las personas privadas de libertad. Derecho de las personas con discapacidad. Derecho de los pueblos indígenas. Y ahí está lo que nos hablaba. Marco nos decía los derechos. Contagiemos esto en vez de estar contagiando el COVID-19. Tenemos tantos derechos que hay que preservarlos, precautelarlos, y no estamos haciendo aquello nada, ¿no? No nos hemos dedicado.